estáis? Bienvenidos, yo soy Luna y este es mi canal Luna Wine. En el día de hoy estamos en directo en Twitch y Kick y vamos a reaccionar a una canción que me habéis pedido en varias ocasiones, pero he de decir que le he dado más prioridad por la donación específicamente de Andrés Chirinos, si no recuerdo mal el nombre, y es la canción de KCO Basureta. KCO es un artista que hemos reaccionado apenas un par de veces en el canal, sí que es cierto que es diferente a lo que suelo traer, así que tengo bastantes ganas de ver en qué consiste esto, ¿no? Y específicamente voy a reaccionar a la versión en directo, que entiendo también que puede ser más emotiva. Así que vamos a dejarnos sorprender hoy. Vamos allá. Esto es un concierto del 2017. Acabo de ver la fecha. Es que como 2017. Chicos, me acabo de dar cuenta de que eso fue hace casi 10 años, ¿eh? O sea... ¡Wow! Definitivamente creo que va a ser una reacción muy emotiva. O sea, vemos un videoclip en blanco y negro, escuchamos un piano. La sensación es que va a venir a traer bien cargado de emociones, ¿no? Y la canción. Aburrimiento visceral, hipocondria, angustia cósmica, el punto más lejano del sol, mi orbital, puro hastío de vivir es mi amarga tónica. ¡Wow! ¿Y la puesta en escena es simplemente él sentado? Eso también me llama la atención. Eso me llama mucho la atención. Creo que cuando tú escribes una canción o compones una canción, ¿no? Y luego la replicas en los conciertos, cuando tú repites esa obra en un formato distinto, cómo tú la adaptas, también dice mucho de cómo tú interpretas esta canción. Y el estar él simplemente sentado con un foco cayendo sobre él, ¿no? Todo a oscuras. Fijaos que está hablando de la angustia. Está hablando de sentirse como desolado, angustiado. O sea, como lo visualizo, ¿no? Es como el nudo en la garganta. O sea, lo que está hablando es de esa sensación, ¿no? Y la puesta en escena un poco da esa sensación de soledad, de vacío. La pérdida de la observación de los matices alrededor. No existe nada más, ¿no? Miedos que suplo con apariencias, odio a uno mismo y al sistema de creencias. Como un masoca en manos de una sádica, es la relación de mi alma con mi conciencia. Esta parte la voy a volver a poner y comentar parte por parte. Miedos que suplo con apariencias. Miedos que suplo con apariencias, ¿no? Aquí está hablando de las corazas y cómo, pues, en muchas ocasiones lo que nos genera miedo y percibimos que nos puede atacar, que puede dañarnos, ¿no? Que puede rompernos, en vez de mostrarnos vulnerables con ello, lo que hacemos es establecer una coraza, una apariencia, una visión más agresiva. Por eso se habla muchas veces de que el enfado y la tristeza suelen ir muy de la mano y hay muchas ocasiones en las que es así, ¿eh? Y al final te establece como un sistema de protección contra el posible daño de lo que tú percibes como una vulnerabilidad. Odio a uno mismo y al sistema de creencias. Odio a uno mismo y al sistema de creencias. Esta frase me ha gustado mucho. Porque muchas veces cuando hablamos de las emociones negativas, de estar deprimido, de una mala racha, de sentir odio, sentir rabia, es como si todo estuviese direccionado hacia uno mismo, ¿no? Pareciese que para que uno sufra en soledad tiene que estar sufriendo con respecto a uno mismo. Pero ¿qué pasa cuando lo que tú odias no tiene por qué ser a ti mismo? Que en este caso también sí, ¿no? Pero es el sistema de creencias, es el sistema social, es la estructura, es la injusticia. Personas con valores morales más sociales pueden llegar a experimentar dolores y sufrimientos muy profundos por su disconfort, desacuerdo o incluso rabia, enfado por cuestiones externas y sociales, ¿no? Como un masoca en manos de una sádica, es la relación de mi alma con mi conciencia. Y fijaos que está hablando de la relación de daño que se hacen, ¿no? El alma con la conciencia. Me parecen dos palabras muy bien expresadas o muy conscientemente elegidas, valga la redundancia, porque al final estamos hablando de lo que en términos freudianos sería el conflicto del ello con el superyo, ¿no? O sea, las normas sociales o lo que debe de ser versus el impulso, quién soy yo, lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que yo deseo. Y es hablando de que esa relación en él, cómo se conjugan estas dos cuestiones en él,
Es una relación basada en el sufrimiento y el dolor más explícito posible. Soy reservado, me protejo de hablar, por las palabras comprometen, prometen. Un hombre sin palabra es lo mismo que una cabra, un oso o una serpiente. Yo no creo en nada, evito desengaños, me alejo de todo lo que pueda hacerme daño. Luego supe que la gloria no es para los prudentes. Una vez arriesgué y acabé desconfiando de la gente. Fijaos que aquí no estoy de acuerdo con él, ¿no? Dice, soy prudente, no hablo porque las palabras te comprometen, etcétera. La importancia que le da a la palabra, ¿no? Sabemos que además en todo lo que es la cultura hip hop, la lealtad, la palabra, la fidelidad, el compromiso son bases del apartado social y cultural innegociables. El ser real, el ser leal es obligatorio para poder ser aceptado dentro de la escena hip hop. Ahora bien, decía en este punto, no tengo creencias, no creo en nada, porque así no me llevo decepciones. Bueno, pues yo la palabra creer creo que aquí tiene dos interpretaciones. Creer como tener esperanza en algo, que entonces, ok, está hablando de que es una persona desesperanzada, pero creer en el sentido de tener la creencia o tener un sistema de valores sólidos, profundos, en los que luego se basan los valores más superficiales, sí los tiene, ¿no? Nos está hablando de ellos. Como por ejemplo el creer en la importancia de la palabra. Eso ya es creer en algo. Y eso me lleva a pensar que el creer, tener esperanza, es tener esperanza en aquel... Si tienes esperanza en aquel que tiene palabra y te demuestra palabra. Lo que a lo mejor crees es que hay pocas personas que sean así. Pero estás creyendo igualmente, ¿no? Entonces, este juego me parece muy interesante porque creo que en muchas ocasiones muchas personas consideran que no tienen creencias porque no coinciden con las creencias del otro. Entonces, en esa contraposición dices, no, yo no tengo creencias, porque no creo como tú, pero todos creemos cosas, y todos creemos en cosas, tengamos más o menos esperanza, más o menos desesperanza. Los prudentes, una vez arriesgué y acabé desconfiando de la gente, manteniendo siempre las distancias, rancias, relaciones sin sustancia. No alejarse del vampiro, no es más que un sinsentido consentido, si tan solo hubiera tenido... Fijaos la traducción. Alejarse del vampiro, no es más que un sinsentido consentido. Sin sentido consentido, hay dos maneras de escribir esta frase y he optado por el consentido de consentimiento y no sin sentido con sentido. Me gustan mucho esos juegos de palabras y creo que en esta parte no había caído en cómo pueden las traducciones dejarte entrever la intención del artista, ¿no? Precisamente con esos juegos que pueden tener varios significados. Otro matiz del que me he dado cuenta es que tiene los ojos completamente cerrados. Si tan solo hubiera tenido la oportunidad, se habría ido, pero se quedó a mi lado, no lo olvido. Yo deliraba deprimido todo el día y aún así ella me miraba con todo el amor que podía, fantaseando con un bucle. Sentir pena de sentir pena. Sentir pena de sentir pena. O sea, imagínate compadecerte contigo mismo. Wow. La metaemocionalidad aquí creo que tiene un simbolismo muy interesante. Fijaos también, como decía, ¿no? Que se quedó a pesar de todo, aunque se hubiese ido, si hubiese podido, pero no se fue, ¿no? Entonces, vuelve a resaltar ese concepto de la lealtad, del compromiso, de pues esa sensación de familia que muchas veces se tiene en el entorno social dentro de la cultura, ¿no? Sin fuerzas ni ganas, con fuerte desgana, planeando una existencia plana, blanco sobre blanco, negro sobre negro, y así sucesivamente. Ser uno con el vacío y tumbado, caer, decaer y recaer profundamente, redundante. Es una canción muy triste, ¿eh? O sea, la sensación de vacío es muy potente. Es que yo, si tuviese que asociar a una emocionalidad, esto sería la apatía, la ausencia de emociones o de sentimientos. Esa parte en la que se ha referido a la plenitud, ¿no? Es como, sí, todo lo que está mencionando es eso, no es una gran tristeza, un gran enfado, un gran sufrimiento, sino que está hablando de... Además el tono que está empleando, ¿no? Con lo canta como caer, decaer, recaer. Son palabras grandes, que hablan de cosas muy grandes. Pero no hay como ese pasarlo mal, es una apatía que se siente muy fría con las palabras grandes que emplea. Dar en lo obsoleto, quedarse quieto, renunciar a los servicios del esqueleto, crear un gueto en el sofá, despedirse del sol y del viento, morir despierto,
Rebeldía contra la propia rebeldía. Hoy no abriré los ojos en todo el día. Vivir en un túnel, dormir en un túnel, así hasta ser una piedra más del túnel. O sea, es que está hablando en convertirse en piedra, ¿no? Entiendo que es algo metafórico y no literal, pero vamos, es que más apatía, túnel, dormir, volverse uno, no abrir los ojos, convertirse en piedra. Es el no existir, ¿no? Es como quitarle al ser humano lo que le hace un ser existente. Constatar la propia dejadez. Decirse adiós muy buenas, nos conocimos alguna vez. Moverse solo para hacerse porros y cambiar de track. Sedarse, morirse de sed, bucear en la mentira, nadar en la nada. Sucumbir a las lágrimas, ni ácidas ni saladas, ni dulces ni amargas, ni neutras, siniestras. Me he convertido en una estatua. Me he convertido en una estatua, ¿veis? Es que habla de o sea, esa combinación entre cuestiones muy de sufrimiento, sucumbir a las lágrimas. O sea, además no es llorar. No soy un sujeto activo que llora, sino que yo sucumbo a las lágrimas que me sobrepasan. O sea, sentir que la vida te pasa por encima. Pero lo conjuga con estas cuestiones como soy una estatua. O sea, está pasando todo esto tan grande y aún así no soy capaz de conectar con las emociones. He desarrollado el llanto perfecto, pero no dan premios por esto, ni afecto. Golpes que se llevan las puertas, señales invisibles si no estás alerta. Atento, desconectado, he necesitado meses para descubrir que estaba equivocado. Hay mariposas que parecen monstruos y hay rostros que se quedan grabados. Voy a destacar la frase que he utilizado aquí de he necesitado meses para descubrir que estaba equivocado, porque creo que dentro de lo que está nombrando es algo que no me parece negativo. O sea, la conclusión es el aprendizaje y lo negativo que es el tiempo que se tarda en llegar a ese aprendizaje. Oye, creo que, y esto es momento paréntesis, creo que muchas veces somos muy exigentes con unos tiempos perfectos, ¿no? Los tiempos excesivamente eficientes, no al fallo, no al tiempo de aprendizaje, no al caer en una piedra, en la misma piedra, no al tropezar con la misma piedra 40 veces. Oye, pero es que a veces es lo que se necesita para aprender. No es una cuestión de, no, es que deberías aprender y deberías darte cuenta de que estás equivocado en el momento. Inspiración divina, generación espontánea de ideas sobre el análisis de la situación que estás experimentando, ¿no? Pues a veces necesitamos un proceso con una serie de circunstancias y, por supuesto, un tiempo. Y creo que socialmente la prisa, y sobre todo la prisa con respecto al fallo, a la equivocación, o lo que así se considera, está muy enraizado, chicos. Como he necesitado meses para darme cuenta de que estaba equivocado. ¡Joe! ¿Y qué menos? Además hablamos de meses como si fuese... Pues es que hay veces en las que te pasas una vida entera equivocado. Y está bien también, ¿no? O sea, no sé, como el abrazar los errores y el proceso de aprendizaje. Porque si consideras que antes estabas equivocado, eso significa que ahora tienes una visión distinta y has integrado nuevas experiencias y nuevos conocimientos sobre algo. Pero sin embargo es la culpa lo que pesa, porque tendría que haber sido antes. Joder, pues suficiente que es no solo existir, sino tratar de hacer tu existencia lo mejor posible, como para encima estar quejándonos de los meses que tardamos en aprender. Joder. Como alguien me engañó, dejé de ser compasivo y cada día me volví más cruel. Pagaron justos por pecadores. Nerón me hablaba, oírle fue el peor de mis errores. Explotando en el momento más inoportuno, lanzó el día a la basura en el minuto 1. No le he dado un beso ni las gracias por el zumo. Le he vuelto a amargar el desayuno con mi... Está hablando de culpa, otra vez. Fijaos también, o sea, creo que es interesante, a pesar de esa sensación de vacío, estatua, frío, apatía, sí que se va cambiando un poco las emociones que se supone que se debería estar sintiendo, aunque no esté conectando con ellas, ¿no? Pero hemos pasado de una parte como más triste, desesperanza, hemos pasado por una fase de enfado, ha estado hablando de explotar, ha estado hablando de la rabia, de la agresividad, y ahora está hablando de la culpa. O sea, es casi como me recuerda a las fases del duelo, ¿no? Son como las fases de superación de la sensación de vacío. Pues como que ese malestar y ese sufrimiento está tomando distintas formas en cada momento o contexto. Mis deseos de morir al despertar. Con un tío así, ¿quién coño quiere estar? Otro gesto de mierda, otra mala respuesta, otra mirada acusadora de mierda y la hice llorar. Es por eso que me quiero reventar. Cuando se vaya a trabajar me voy a rajar.
Ese no soy yo, ese no soy yo. Oí mi voz, solo Dios te puede salvar. Aquí está hablando también, ¿veis? De cosas muy duras. Sí que es verdad que aquí hay más expresión emocional con los gestos que está empleando, e incluso en los cambios de voz y demás. Pero sigo pensando que es poca para lo que está hablando, ¿eh? Está hablando de suicidio, está hablando de autolesión, está hablando de no aguantarse a sí mismo, no reconocerse a sí mismo, no querer ser el mismo. Son cosas muy, muy heavies. Y siento que no hay tanta conexión emocional como cabría esperar en un momento así. No me refiero tanto a la actuación solo, ¿eh? Sino a las letras, la forma en la que está escrita. Y creo que este es el culmen de esta etapa que estábamos viendo de culpa, ¿no? O sea, culpa hasta este punto de yo estoy tan mal, yo soy tan mal que no merezco que nadie me quiera, entiendo por qué nadie me quiere, no merezco ser querido, conclusión, no merezco estar vivo. Y creo que la palabra correcta es merecer, con lo que está narrando aquí, ¿no? Es como no ser suficientemente bueno siendo tú mismo. Y fui a un cura que me exorcizara. Me dijo, tú eres noble, solo es una etapa rara. Cuídate y cuida más de tu amada. Dios está contigo, hijo mío, no temas a nada. Al final la solución estaba en mí. Aún no la encontré, pero estoy ahí. Se me vino grande el mundo, no pude con la presión. Ojalá no hubiera escrito esta canción. Sueño con mi madre abrochándome el abrigo. Fotos de mi vida en las acequias. Nadie puede devolverme a mi amigo Carlos, ni puede quitármelo de aquellas tardes. Esto es muy interesante cuando está hablando de su amigo Carlos específicamente, porque cuando hablamos de una persona hay dos niveles, ¿no? Yo entiendo que existen esos dos niveles, que es a los que se está refiriendo. La persona en su estado físico, en su existencia, en su máximo significado, pero es que esa persona, cuando pasa por tu vida, cualquier persona que pase, se integra en ti. O sea, los seres humanos no somos seres independientes, individuales, que no influimos en el resto, sino existe una red de tejido social que vamos haciendo. Y ese tejido pasa porque lo que tú has vivido con Carlos y lo que Carlos te ha hecho cambiar a ti, eso no lo va a borrar nadie. Carlos exista, no exista, Carlos se enfade contigo, Carlos cambie completamente de personalidad. Es que estas vivencias ya son tuyas, porque son vivencias compartidas. Y esto me lleva mucho a pensar en los cambios sociales que hemos vivido estos últimos años, ¿no? Y cómo no compartimos experiencias muchas veces con otras personas. Las vivimos todas en solitario. Y creo que tiene que ver mucho con toda esta crisis que hablamos de lo social, la dificultad para socializar, el sentimiento de soledad, la soledad no deseada. No es tanto el tiempo que pasamos con otras personas, sino que no compartimos experiencias. Entonces no sentimos que el resto de personas se integren en nosotros, ni que nosotros estemos habitando al resto, que es igualmente importante. El reloj no anda hacia atrás, ni siquiera se nos permite la pausa. Tic tac, inaudible que atormenta. El tiempo es una broma macabra. Fijaos lo que hablábamos antes de la prisa, ¿no? Aquí lo está haciendo de forma súper explícita, diciendo, me atormenta la prisa. Porque el tiempo, la herramienta del tiempo, ya no es una herramienta para poder sentirme yo en control de lo que está pasando. Entender, poner nombre y actuar sobre el cambio dinámico del universo. Sino que es una herramienta que ejerce presión sobre mí, sobre mi existencia, que establece una necesidad de llegar a un nivel productivo, de eficiencia, de desarrollo X. O sea, en vez de yo controlar el tiempo y el tiempo es una herramienta para mí, yo lo soy para él y soy esclavo de ese tiempo, de esos plazos, que en ocasiones ni siquiera son externos, ¿no? Exteriores, sino que es algo autoimpuesto. Pero es la sensación de que el tiempo se te va. Una vez existe el tiempo, también existe la percepción de que el tiempo está corriendo. Y por tanto el tiempo pasado existe. Si no existen herramientas para medir el tiempo, no existe el pasado. Porque no existen diferencias temporales, ¿no? Esto es muy interesante, no sé mucho de esto, pero alguna pincelada tengo de algunas otras sociedades que tenían otras conceptualizaciones sobre el tiempo y cambia completamente la conceptualización de absolutamente todo, claro. Y el problema del tiempo no es que sea una herramienta negativa en sí misma, sino cuando tienes esa sensación constante de que estás perdiéndolo y no de que estás ganándolo. Y no estás viendo los minutos que te quedan por delante.
y no estás viendo las posibilidades que tienes, ¿no? Cuando tú estás sumido en ese bucle, ese sobrepensar, la rumiación, el dolor, el llanto, esa nube gris que solamente te deja percibir lo negativo, y esa falta de deseo vital, ¿no? En el rap chileno utiliza mucho la palabra vitalidad. Me gusta mucho esa palabra para referirme a esto. Cuando tienes falta de vitalidad, el tiempo lo percibes como algo que se te escapa, como algo en lo que encima, si ya estabas suspendiendo en ser tú mismo, si ya estabas suspendiendo en ser con el resto, ahora estás suspendiendo con el tiempo. Voy hacia la muerte aterrado, habiendo malgastado la vida enfadado. Ahora me da pena irme, sabiendo que el tiempo que gasté en odiarme no me sirve. Es que incluso cuando está hablando del deseo de irse, de morir, de abandonar la vida, dejar de existir, ni siquiera eso le parece conforme, porque lo que quiere es que exista un botón de reset en el videojuego. ¿Sabéis cuando estáis jugando videojuegos, no te gusta la decisión que has tomado y entonces decides cargar el último checkpoint y rejugarlo de otra forma? Pues creo que la culpa y el arrepentimiento muy, muy, muy instaurado, muy profundo, ¿no? Cuando tú te defines y te construyes sobre la culpa, vives con esa sensación pegado, que es un poco lo que aquí se está refiriendo. Lo hemos escuchado en otras canciones también, ¿no? O sea, no es que quiera acabar con el sufrimiento, sino que es que la forma de acabar con el sufrimiento sería revivir esto y no volver a hacer esto. Y es que, claro, eso no existe, no hay opción a que eso pase. Y entonces vives como encajonado, ¿no? Entiendo, en un pensamiento o en un deseo que nunca va a cumplirse. Porque la aceptación con estos niveles de culpa, de enfado, de tristeza, de vacío, pues es muy complicado trabajarla, claro. Suenan las campanas anunciando ya mi hora. Corpore insepulto, parece que llora. Lágrimas recientes en mi piel inerte. El grito de mis ojos por no poder volver a verte. Y es que fijaos que incluso cuando está dando la desesperanza de irse, etcétera, está triste por no volver a ver a otras personas. O sea, dentro de su sufrimiento y dentro de sus ganas de dejar de sufrir, está en una fase de ambivalencia. Porque está diciendo, me quiero ir, pero no me quiero ir. Quiero dejar de sufrir, pero no quiero dejar de verte. Porque la vida tiene esos momentos de, no te digo emociones positivas, pero de alivio. O siento que te debo esto, o no quiero hacerte este daño, o... Entonces eso nos demuestra que sí que existe mínimamente la esperanza en lo que está hablando, ¿no? Porque está hablando de una visión muy ambivalente. Te amaré hasta en el más allá. Allí te esperaré con mi chilaba blanca. Si no me perdonas no descanso en paz. Yo siempre estuve enamorado de tu alma. Soy el encargado de tu felicidad. Pongo toda mi bondad en la balanza, pero no alcanza. Nunca perdiste la fe en mí ni la esperanza de que solo fueran tiempos raros. Son tiempos... ¡Wow! Eso se lo está dedicando a la amada, entiendo, porque ha habido referencia antes, ¿no? Me parece muy bonito a lo que se está refiriendo, ¿no? Y es, tú siempre creíste en mí, que yo era otra cosa a esta bolsa de culpa y de enfado y de tristeza. Ya sabéis, lo he comentado en otras reacciones, últimamente ando reflexionando mucho sobre la importancia de creer en otras personas y que otras personas crean en ti. Cómo eso puede modificar completamente la experiencia humana. Creo que se habla, o tal vez más, no sé si es suficiente, pero se habla tal vez más con niños, por ejemplo, no es que creer que son capaces de el efecto Pigmalión, las notas, el no sé qué, pero es que no deja de ser importante en ninguna etapa de la vida. Que alguien te mire sinceramente a los ojos y diga, yo creo que tú puedes cambiar, yo creo que tú eres buena persona. O sea, es tan importante esa reafirmación de fuera. Y no hablo del, sí, eres majo, sino que alguien honestamente crea en ti, como que apueste por ti, ¿no? Es tan potente, tan sumamente potente. Nunca perdiste la fe en mí ni la esperanza de que solo fueran tiempos raros. Son tiempos raros. Allí donde fuimos o éramos felices. Son tiempos raros. Allí donde fuimos o éramos felices. Son tiempos raros. Allí donde fuimos o éramos felices. Son tiempos raros. Allí donde fuimos o éramos felices. Son tiempos raros. Fijaos cómo le da la vuelta, ¿no? Le ha dicho, los tiempos raros son en los que fuimos felices. Entiendo porque que está haciendo a lo mejor referencia a que gran parte de su vida, o sea, la normalidad siempre ha sido cuando no lo eran. Y entonces como que todo el mundo trataba de decirle, son tiempos raros y esto es fuera de la normalidad porque estás mal.
Y él como que le ha dado la vuelta y ha dicho, no, lo raro fue cuando no estuve mal. Allí Donde fuimos o éramos felices. Tiempos Son tiempos raros. allí Donde fuimos o éramos felices. Tiempos Son tiempos raros. allí Donde fuimos Me encanta cómo se ven las luces con efecto de blanco y negro y cómo están posicionadas. Se ven súper bonitas. o éramos felices. Tiempos Son tiempos raros. allí Donde fuimos o éramos tiempos raros. Tiempos raros. Vienen tiempos raros. Tiempos raros. Vienen tiempos raros. Esta parte final me parece súper como hecha y construida para experimentar, sentir, como respirar el peso de encima que nos ha puesto antes. Honestamente me ha generado sensación de alivio poder tener ese momento final, ¿no? Qué sensación me da tanta gente. Oh, la sensación espiritual que genera los conciertos, chicos. Algún día hablaremos de eso en profundidad. Al final la solución está en mí. Muchos raperos hacen referencia a esto. Me viene a la cabeza también una frase de Costa, ¿no? Todo lo que buscaba en ti está dentro de mí. El construirnos desde dentro. Es que creo que tenemos muy poca educación en ese sentido. Y no me refiero solamente en la escuela, ¿eh? Creo que no se nos generan espacios para poder entender cómo encontrar esas soluciones dentro de uno mismo, ¿no? Chicos, ha sido muy guay. Ha sido algo diferente a lo que solemos reaccionar. Si tengo que destacar algo, voy a destacar una vez más la puesta en escena tan plana, la canción tan plana, utilizando los mismos ritmos, la base igual, o sea, gran parte de la canción es exactamente igual y creo que eso todo aumenta esa sensación que trata de transmitir de hastío, cansancio, rutina, peso por el mantenimiento. O sea, no te está hablando de un peso muy grande, ¿no? Te está hablando de ese grano de arena que no pesa mucho, pero que cuando llevas 50 años sosteniendo, es que se te ha roto ya el dedo, ¿no? O sea, ya no puedes soportarlo más. Me da la sensación de que va un poco por esa línea. Está bastante guay, tiene alguna frase que me parece muy, muy chula. Dejadme en los comentarios cuál ha sido vuestra frase favorita de esta canción, porque yo creo que hay algunas muy, muy interesantes. Y como digo siempre, dejad un like si os ha gustado esta reacción y suscribíos para ver más reacciones como esta. Chao.